Buenas tardes, Jara Martínez, escenógrafa, profesora, investigadora. Sí. Has escrito recientemente Manual de Espacio Escénico. ¿Cómo surge escribir este libro? Bueno, primero te quiero dar las gracias por esta entrevista. Me encanta estar en el blog y me encanta Vientos de Cine, así que muchísimas gracias por invitarme. Gracias a ti. Pues el libro en realidad surge de un vacío, porque no existía una metodología clara sobre espacio escénico a la que yo pudiera sumarme. Cuando empecé a dar clase en esta escuela, en la Escuela de Arte Dramático de Castilla y León, hace 10 años, me vi en la necesidad de alguna forma de poner en orden todas las ideas que yo tenía, de alguna forma, de mi formación y de mi experiencia muy desordenada, porque la docencia te obliga a ordenar. Y intenté buscar referentes, manuales, libros que pudieran darme como una base metodológica y no lo encontré. Y pensé, pues me lo tengo que hacer yo. Con lo cual empecé a hacerme la asignatura de espacio escénico y empecé a impartirla de mis clases y la ayuda de mis alumnos también. Fue alimentándome de alguna manera y fui haciendo un sistema. Y después me enfrenté a la tarea de hacer una tesis doctoral. Y eso ya fue definitivo. Igual que para las clases no había encontrado un marco claro al que sumarme, de alguna forma, bueno, cogí de aquí, cogí de allá, de distintos autores, ¿no? Pero no había nadie que dijéramos, bueno, me puedo sumar a este manual. Pues bueno, para la tesis me pasó lo mismo. Yo quería analizar la trayectoria de un escenógrafo y quería hacer un sistema de análisis de espacio escénico. Con lo cual, este libro es reflejo tanto de mi trabajo por el paso de la tesis como investigadora, como de docencia, es una mezcla. Y bueno, y también de mi experiencia, digamos, práctica, ¿no? ¿En qué momento dices, este material que yo tengo, ¿no?, como profesora, como investigadora, puede dar lugar a un libro? Con la tesis, cuando finalicé la tesis. Después del arduo trabajo de poder hacer una tesis y publicarla, después de pasar el post de recuperarse de un esfuerzo tal, yo creo que me di cuenta que era un material que se podía publicar, sobre todo porque, bueno, es parte de la tesis, parte de otros materiales, no solamente de la tesis, porque, bueno, gente me animó a hacerlo, sobre todo. Gente que decía, bueno, pues esto tienes que sacarlo porque es muy interesante, tienes que darlo a conocer. También intervino una materia sobre espacio escénico que tuve que escribir para el máster de la UNIR, de la Universidad Internacional de La Rioja, que también me hizo ponerme a sistematizar con un punto de vista más, digamos, docente y menos investigador. Y al final pues me lancé. Dije, pues vamos a publicarlo, porque creo que es útil para otras personas, sobre todo, y esa era un poco mi idea. También para que mis propios alumnos pudieran tener algo por escrito, ¿no? Para poder estudiar, trabajar, investigar, que lo usen para sus propios trabajos fin de máster o fin de grado. Profesora aquí en la SAZ, en la UNIR, también en la Complutense. ¿Cómo se lleva ser profesora en 3 sitios? Trabajando mucho. Han sido 10 años, los últimos de mi vida, muy intensos. Compaginó, digamos, muchas pelotas en el aire a la vez. Pero bueno, la verdad que tengo la suerte de que todos mis trabajos se conectan. Y eso es lo que me permite poder tener todos en marcha. Porque al final lo que aprendo siendo profesora del máster, que es una docencia muy distinta a las escuelas de arte dramático, también lo aplico y viceversa. También para la universidad soy una persona muy fresca porque traigo como toda la experiencia de dar clases en una escuela más práctica. Y también los alumnos del máster más acostumbrados a la teoría también lo agradecen. Entonces se retroalimenta mucho un mundo con el otro. Y yo creo que por eso. Pero es verdad que en estos 10 años ha sido un trabajo ingente, ¿no? De investigación, de docencia. Bueno, la UNIR es una participación más pequeñita la que hago porque soy de alguna forma invitada a una de las asignaturas, pero sí en la Complutense sí que estoy de asociada, con lo cual, bueno, también, bueno, doy clases en un máster y mi docencia fundamental, desde luego, en la escuela, en la ESA. El prólogo de este libro te lo realiza José Gabriel López Antuñano. Sí. ¿Cómo surge esa colaboración? Pues de la amistad, porque José Gabriel y yo llevamos muchos años trabajando juntos. Yo entré a formar parte de esta casa, de la Escuela Arte Dramático, pues hace 10 años, y José Gabriel era en su momento el director de la escuela. Y prácticamente al año siguiente comencé a ser jefa de estudio. Entonces hicimos equipo directivo, estuvimos casi 4 años juntos en este proyecto educativo y ahí empezaron un poco los lazos de relación. Luego pues hemos seguido colaborando.
ahora con la UNIR, porque José Gabriel trabaja como docente y también como coordinador en cierta medida de parte de lo que es las enseñanzas en UNIR. Y bueno, y seguimos colaborando en proyectos. Queremos hacer un proyecto escénico ahora, un poco a futuro, o sea que... Escenógrafa, has llevado varios montajes al Calderón, al Lava de Valladolid, has estado incluso en Estonia con la Dama Duende. Sí. Cuéntanos un poquillo cómo fue esa primera experiencia como escenógrafa y qué sentiste cuando viste tu primer trabajo reflejado sobre un escenario. Pues yo estudié dirección de escena, la RESAD, y desde el principio tuve muy claro que tenía una vinculación muy potente con la escena de, digamos, plástico, ¿no? En todos los terrenos de la plástica. Digamos que hay directores más vinculados al trabajo del actor, muchos, porque vienen de haber experimentado ser actores, y hay otros directores que se vinculan más con una parte más visual del espectáculo. Yo creo que me sitúo en esa segunda parte, no es que no me guste el trabajo con el actor, pero me siento, digamos, muy cercana a la parte escenográfica. Pero yo estudié dirección, entonces la escenografía vino como después. Yo no la busqué, la vida me llevó a ella. Y yo me dejé porque en realidad me gusta mucho y además los últimos años me he dedicado más a parte de escenografía casi que a parte de dirección. Y bueno, pues empecé haciendo las escenografías de mis propios espectáculos como directora y luego pues fui colaborando con otros directores que me iban, digamos, diciendo, oye, ¿te apetece? Pero yo no he hecho una carrera como tal, como escenógrafa al uso en ese sentido y de hecho siempre me siento una directora escenógrafa, ¿no? Como esa doble mirada, esa doble visión. Y bueno, ahora mira, ha salido hace poquito el proyecto este de Estonia, que fue un proyecto muy bonito de hacer la Dama Duende con digamos, actores y director estonio, y fue muy emocionante. Y creo que es de las primeras veces que he hecho un trabajo en los que he estado exclusivamente centrada en la parte, digamos, de diseño, vestuario, escenografía, cartel. Ha sido un trabajo como muy completo. Otras veces he hecho solo escenografía o he hecho colaboraciones más de asesoría y en este caso ha sido muy completo. ¿Cómo se siente? Pues yo me siento muy implicada en el proyecto porque, como te digo, soy directora, entonces no puedo digamos, separar una cosa de la otra, ¿no? Es como que lo siento propio también ese estreno cuando hago parte de escenografía. En España quizás se hace esa diferenciación, ¿no? Por un lado está el iluminador, el escenógrafo. Ahí en Estonia tú fuiste un poco la directora artística. ¿Te gustaría que eso en España sucediese así? Está sucediendo en algunos casos, ¿eh? Conozco creativos que se sienten también como coordinadores artísticos, pero es verdad que esa figura en España está más polarizada. Me gustaría, creo que tiene sus ventajas. ¿Por qué? Porque al final, desde el marketing, desde el cartel, desde la imagen que tú proyectas de un espectáculo hasta el diseño final de la escenografía, el vestuario, hay una conexión enorme. Al final lo que tú estás vendiendo desde un principio ya das una imagen del tono de la obra, ¿no? Digamos, del contenido, casi de ese núcleo de comisión dramática que podría estar ya, ¿no? De lo que queremos contar, podría estar ya desde el principio en los diseños. Creo que tiene sus ventajas esa interrelación. Bueno, también es verdad que el trabajo en equipo también es muy grato y muy enriquecedor. Entonces no sabría con qué quedarme. Desde luego, mi experiencia personal, quizá por esta visión más de directora, me gusta. El tener una visión más panorámica y de todo la parte plástica de un espectáculo. Pero bueno, creo que luego el colaborar con otros colegas que hacen iluminación, que hacen vestuario, también tiene su riqueza. De todas las escenografías que has creado, ¿cuál recuerdas con más cariño y por qué? La Dama Duende. ¿Por qué? Porque ha sido el estreno que ha supuesto un reto más grande para mí. Un idioma extranjero, un país muy lejano que yo no conocía, donde nadie hablaba castellano, un director que no conocía de nada y que tenía que hablar, bueno, pues en francés o como podíamos. Una producción distinta de un país que yo no conozco, ¿no? Las formas de producir teatro en Estonia pues me parecían que eran novedosas y ha sido el proyecto más ambicioso también en términos económicos. Por ejemplo, un teatro nacional como es el Teatro de Viljandi, con tanta tradición y tan importante para el país estonio, era una gran responsabilidad porque el teatro estuvo cerrado muchos años y digamos que era el estreno de nuevo de la reapertura con esta obra. Calderón, un español, abriendo un teatro en Estonia. Para mí era una doble responsabilidad. Por la parte de ser la española que estaba en el proyecto, aunque también colaboró un músico español, que es Germán Díaz,
Y también, por otro lado, porque era una responsabilidad para el público estonio que vio el estreno con una ilusión. Tiene un amor al teatro tan grande, esa gente. Son tan generosos y tan amantes de la música, del teatro en general, que yo no creo que vuelva a vivir un estreno igual. Tan emotivo. La presidenta del país dando un discurso en la escenografía después de la función, los telediarios dando las noticias en el teatro 3 días antes. Yo eso en España, por ahora, no lo he visto, Nos desgraciadamente. Cuesta, quizás, ¿no? Esa diferencia con respecto a otros países europeos a nivel Sí. artístico nos llevan todavía mucho a la delantera. Sí. ¿Qué tendría que hacer España un poco para ponerse a esa altura, ¿no? De Estonia, de Alemania, de Inglaterra? Pues creo que es complejo, creo que es una pregunta difícil de responder. ¿Por qué? Porque la cultura está muy unida al desarrollo, digamos, educativo y económico de un país. Claro, ¿qué tendría que cambiar? Cambiar, digamos, la estructura económica y sobre todo educativa del país. Y eso, bueno, va a tardar. España ha cambiado mucho en estos últimos años, también culturalmente ha cambiado mucho. Prácticamente llevamos 40 años haciendo teatro, digamos, mirando a Europa. Y bueno, pues es que queda mucho camino por recorrer. ¿Qué tendría que hacer? Cambiar mucho, sobre todo, las políticas culturales, básicamente. Pero sin una sociedad que se modifique, bueno, es que es un poco el huevo o la gallina, ¿no? Sí. Que va antes. Tiene que avanzar la sociedad, tiene que avanzar la política cultural, desde luego. No solamente en inversión económica, sino también en algo de base, que es que de alguna forma el teatro se convierta en algo importante para la sociedad, cosa que en España ahora mismo no lo es. O sea, no es importante, realmente. ¿Hay opción de traer la Dama Duende a España? Es complicado. Ha existido una vía de posible en algún festival de España importante, pero es una escenografía diseñada para un escenario giratorio. Entonces, toda la estructura de la escenografía, con un diámetro bastante amplio, porque son 12 metros de diámetro, todo gira. Claro, tiene su complicación de producción. Y además, la gracia en cierta medida del espectáculo, y está mal que yo lo diga porque es mi diseño, la gracia está en el espacio, porque el espacio cuenta mucho en La Dama Duende. Al ser un espacio giratorio con unos bastidores, es una especie de laberinto donde los personajes se esconden, salen con unas gasas. Claro, si quitas la escenografía, bueno, pues pierde parte, fíjate, de la dramaturgia de lo que estamos contando y también de la propia innovación del espectáculo, la propia originalidad, que está en cierta medida puesta en el diseño escenográfico. Con lo cual, es difícil, pero bueno, quizá. ¿Cómo llegas a esa escenografía y por qué ese espacio giratorio y por qué ese laberinto? Pues después yo creo que el primer paso es, digamos, beber mucho del texto, leerlo bien, dormirlo, como digo yo, reflexionar, pasar el momento horrible del folio en blanco en el que nadie se te ocurre, y luego hacerme un folio con todas las ideas dramatúrgicas. Para mí eso es clave, es decir, qué quiero contar, cuál es la idea principal que yo quiero transmitir con el espacio, qué es la idea que se va a transmitir con el espectáculo. Y luego, un día, fíjate, las cosas de la vida, en esa crisis absoluta de creatividad que tenemos a veces los creativos, que no sabemos por dónde tirar, tuve una semana que no sabía qué hacer. O sea, no se me ocurría nada. Entonces, ¿qué hago cuando no se me ocurre nada? Estudiar. Me hago esquemas de la obra, presencias de personajes, división de escenas, atmósferas. Y estaba muy colapsada. Y quedé con un antiguo alumno que hizo un curso de escenografía en Barcelona, porque además fue porque yo no pude ir, le dejé la plaza, y me contó el curso. Y en ese rato, charlando con él, dejé de pensar en La Dama Duende. Era una semana de septiembre. Dejé totalmente de pensar en el proyecto. Y hablando con él, hubo un momento que le tuve que decir, perdóname, es que me tengo que ir. Porque se me ha ocurrido una idea, te lo juro, así tal cual. Y resulta que vino a mi mente una frase del texto, que dice, humano laberinto de mí mismo, cuando se declara el amor de don Manuel a doña Ángela. Y esa idea del humano laberinto de mí mismo, vino una hipótesis que fue el laberinto. Dije, tiene que ser un laberinto, porque yo quería contar cómo el personaje femenino, digamos, vence las dificultades de la búsqueda de la libertad para llegar al amor. Entonces, esa idea de darle importancia al camino y a la valentía de doña Ángela, que rompe con las imposiciones sociales que tiene, ¿no?, para ser libre y a través de esa libertad poder amar, era una metáfora perfecta. Un laberinto que se va complicando cada vez más en la obra a medida que la trama aumenta el conflicto, y cuando el conflicto desaparece, el laberinto se hace invisible.
Le habrás dado las gracias por ese café, ¿no? Sí, le dije gracias. A veces hay que no pensar en lo que estás, porque la angustia de la creatividad a veces nos atenaza y el miedo al vacío es lo peor. Entonces te pones a pensar en otra cosa y tu mente está trabajando. Sí. Artista de referencia que tengas aquí. Bueno, voy a decir artistas extranjeros por eso de que no quede feo que no diga ningún español y puede haber agarreos comparativos y puede estar feo. Pues mira, ahora viene al lava un creador que se llama Mouak, que me gusta muchísimo. Él tiene origen libanés y francés y es un creador fantástico y a mí me gusta mucho. Viene ahora al TAC, vallisoletano, no lo perdáis. Viene con un espectáculo que se llama Seuls, yo lo vi en Madrid y es muy bueno. A mí este director me gusta mucho. Me gusta mucho la corriente alemana, me gusta Fallrichter, Ostermeyer, toda esa corriente alemana me interesa muchísimo y de hecho suelo viajar a Alemania con asiduidad porque me gusta empaparme de toda esa corriente. Y luego pues de grandes directores así que me interesa mucho, Robert Lepage. Me gusta mucho su concepto de la narración sobre todo y del truco. Y si tuviera que decir algo en español, pues vamos a decir uno. Pues me encanta Alfredo Sanzol. Me gusta mucho. Sobre todo me gusta mucho cuando dirige sus propias obras. ¿Ves eso precisamente necesario, que haya un dramaturgo, un director, o que el propio director dirija sus propias obras que ha escrito? Creo que no hay un patrón. Creo que cada creador es independiente y único y que el resultado artístico no depende de si es una persona o varias, depende de la conjunción de la mente de esa persona o de la conjunción del equipo. No creo que sea mejor ni peor. Es verdad que hay creativos que dirigen sus propios textos y de alguna forma encuentran un camino de retroalimentación entre el texto, Alfredo Sanzol, ¿no? Entre la escena y el texto, y eso se retroalimenta y al final sus textos son textos muy vivos porque están escritos para la escena. Pero también hay escritores magníficos de texto que no son directores, ¿no? Y tenemos en la casa varios, ¿no? Pues María Velasco o José Manuel Mora, es decir, son directores muy pegados a la escena, pero que siempre van a requerir de un director que les acompañe. Y creo que ambas cosas son interesantes. Eso sí, creo que para la formación ser dramaturgo, director sí que es muy rico. Volviendo al libro, hay un capítulo sobre las estrategias estéticas, estilísticas. Sí. Si Jara fuese una de ellas, ¿cuál sería? Me encanta esta pregunta. Me gusta mucho. ¿Qué sería? Realmente te diría que sería poética. ¿Por qué? Primero porque es de las estrategias con las que mejor me siento creativamente. O sea, me siento más cercana a algo poético, a partir de lo cotidiano y de la vida, pero darle una mirada de alguna forma más profunda y más hermosa de lo cotidiano, quizá que otras que tienen que ver con lo esteticista, que pudiera ser más, no sé, increíble, ¿no? Si fuera una modelo de 2 metros, a lo mejor sería esteticista, pero no lo soy. Y quizá con el expresionismo pues me siento menos cercana. Me considero una persona, no sé, menos oscura. Creo que soy una persona franca, clara, normal, sencilla. Y en ese sentido no tengo grandes pretensiones vitales. Con lo cual yo vivo tranquila, con una vida relajada, pero eso sí, un poquito de chispa. El dios de las pequeñas cosas tiene que estar, ¿no? La belleza de lo pequeño, de un atardecer, de un momento mágico, de una música, y eso es lo poético, al fin y al cabo, en escena, ¿no? Ver la realidad con una mirada, digamos, especial, distinta. Como que lo de siempre se revele de una manera nueva. De no haberte dedicado al mundo artístico, escenógrafa, ni profesora, ni investigadora, ¿qué hubiese sido Jara? Creo que hubiera sido muchas cosas. Fíjate, no tengo esa sensación humana que hay algunos creadores que dicen, yo si no fuera artista o no... Creo que podría haber sido muchas cosas. Yo me considero profesora por encima de todo y creo que es mi vocación. Creo que me gusta crear, me gusta la vida artística, pero sobre todo me gusta dar clase. Yo me siento feliz dando clase. Creo que es un privilegio y una cosa preciosa tener la posibilidad de hablar libremente con un grupo de gente para aprender, para descubrir, para estar todos juntos, hablando de algo. Eso me parece increíble. Me ha encantado ser alumna y me encanta dar clase. Eso sí que me costaría, no ser profesora. No ser artista, directora de teatro, pues no me costaría tanto, fíjate. ¿Qué sería? Pues una filóloga frustrada, porque tengo mi pequeña idea. Cuando iba a estudiar dirección de escena dije, si no estudio dirección, no me cogen en la escuela,
haré filología. Y bueno, creo que la parte literaria siempre me ha llamado mucho la atención. O sea que... Anécdotas curiosas que te hayan pasado tanto escribiendo el libro como en alguna de tus clases y también viendo algunas de tus escenografías. Bueno, me ha venido a la cabeza ahora, no sé por qué, una clase aquí en esta escuela donde apareció un ratón dando clase. Y lo más gracioso de todo es que el ratón no podía salir del aula, se escondía detrás de un armario y dedicamos la última mitad de la clase a recoger el ratón, toda la clase persiguiendo al ratón, algunos por encima de las mesas, gritando, otros intentando, para cazar al ratón y soltarlo ahí en el campo. Y la liberación del ratón en esa clase fue muy divertida. Claro, nadie me hacía ningún caso, imagínate, todo el mundo miraba al ratón, nadie me miraba a mí, obviamente. Y en mis escenografías, pues sí, recuerdo una vez que se me ocurrió la genial idea, en una obra sobre boxeo, pensé que para quedar más bonito la piel de... Nunca lo hagáis esto, jamás. La piel del actor, para que tuviera esa cosa de sudado, como tal, se me ocurrió echarle, no sé si le eché algún tipo de aceite o algo así al actor. Mala idea. No pudimos casi ensayar hasta que se duchó, porque se daba unas hostias por toda la escenografía, que era un suelo de linóleo, y se iba resbalando permanentemente. Yo creo que esos dos momentos fueron bastante divertidos, sí. ¿Escribiendo el libro? Escribiendo el libro, pues divertido. Es que el proceso de escritura de este tipo de cosas de investigación son animadas, pero divertidas. No se me ocurre nada así curioso que te pueda contar. ¿Algún capítulo que le tengas? No, la verdad que no. Lo más divertido de todo es que se está vendiendo bien. Y estamos muy sorprendidos, el editor y yo. Por cierto, gracias al editor, que es una editorial muy chiquitita de Granada, y es un amante también de la edición de Lolo. Es muy vocacional y es muy amante. Y se está vendiendo bien. Eso es lo más divertido del libro. Y lo más sorprendente. Vamos ahora precisamente a eso. ¿Cómo surge esa colaboración con esta editorial, ¿no? Tragacanto, además, que es de tu tierra? Pues mira, te voy a decir por qué. Y es muy bonito, es muy poético. Fue mi primer profesor de teatro de mi vida. Ángel fue mi primer profesor cuando yo tenía 16 años. Y comencé a dar unos talleres de teatro cerca de mi instituto y me enamoré del teatro. Y de hecho estudié dirección de escena por Ángel. O sea que fíjate las vueltas que da la vida. Increíble que ahora él me haya editado mi primer libro de teatro. La vida rima, es muy bonito. Y ese reencuentro, ¿no? Años después... Bueno, siempre hemos mantenido el contacto, ¿eh? Siempre hemos mantenido la relación y siempre hemos estado un poco al tanto. Pero bueno, yo sé que él hasta ahora no había tenido una línea de teatro, la ha abierto ahora con este libro. También ha sacado recientemente el libro coordinado por Marga del Hoyo sobre directores de escena, ¿no? Españoles que tienen importancia en el extranjero, donde yo también tengo un capítulo. Y bueno, ha abierto ahora una línea de teatro, con lo cual nunca perdimos el contacto. Siempre tuvimos relación. Le invité a mi tesis doctoral, que yo la defendí en Granada, vino a la tesis y bueno, a partir de ahí empezamos a hablar. Me dijo, oye, pues si te parece, a partir de cosas de la tesis y cosas de las clases, podemos intentar armar un... O sea, que en cierta medida él me animó y me dijo que le apetecía abrir una línea de teatro, que espero que tenga mucha vida. Ahora también vamos a sacar seguramente otro texto dentro de poco sobre videoclip y teatro. Bueno, yo creo que... Además, bastante necesario, ¿no? Porque quizás sí que hay muchos ejemplares en otras lenguas, algunos traducidos y otras no, pero que sean originarios castellanos no hay. Hay poco. La verdad que el mundo de la teoría y de la investigación y el mundo de la práctica durante muchos años en España ha estado dividido. Por un lado estaban los filólogos, por otro lado los directores y los actores, ¿no? Y afortunadamente llevamos unos años atrás, en gran medida parte de los estudiosos de dirección de escena de las ESAD, ¿no? En parte los máster que empiezan a aparecer ahora también de teatro, ¿no? Están ayudando a que esa diferencia se empiece a borrar. Y ya somos muchos, entre comillas, dentro de un mundo muy pequeño, los teóricos e investigadores que también hacemos práctica escénica, con lo cual están empezando a surgir libros como este, que de alguna forma ponen en comunión la práctica con la teoría. Este no es un libro de experiencias,
no es os cuento mis escenografías. Podría ser, pero no lo es. De eso sí hay libros de escenografía, de gente que te cuenta cómo trabaja o de su escenografía, pero hay poco de sistema pedagógico para enseñar a otros a desarrollar su trabajo. De eso hay poco. Entonces, realmente hace falta que ese campo se explore más. ¿Cómo animarías a esos posibles compradores del libro para que se animasen realmente a comprarlo y dónde lo pueden encontrar? Pues yo le animaría sobre todo porque creo que el propósito de este libro es ayudar a estudiantes de teatro, hombre, de niveles un poquito avanzados. No es un libro de introducción, no es un libro básico, no es un libro para el que empieza, es un libro para alguien que ya tiene cierta base de conocimiento teatral. Y sobre todo creo que es muy útil para gente que se ve la obligación por primera vez de meterse a escribir sobre análisis del espectáculo. Ahí creo que va a encontrar un filón, porque no hay. Y mi pretensión es que a partir de esto que yo propongo aquí, vaya creciendo también esta investigación y haya otros que se retroalimenten y crezcan con esta investigación. De hecho, bueno, ya tengo yo algunas doctorandas que están llevando, por ejemplo, este libro a ópera, ¿no? O a ballet. Tengo una doctoranda de cada una de las disciplinas que están aplicando parte de esta metodología, pero la están, digamos, llevando a otros ámbitos escénicos. Entonces, si tenéis interés tanto en la creación como en la investigación, creo que es un material útil. ¿Planes futuros que se puedan contar, que tengas ahí a corto y a largo plazo? Pues mira, como investigadora voy a preparar un nuevo libro que va a ser una aplicación práctica de análisis de este manual, más o menos, esa es la idea, y voy a hablar sobre la obra de un escenógrafo que es Juan Ruesga, que es un escenógrafo sevillano, que es el autor de mi tesis doctoral. O sea, yo apliqué un método de análisis a su escenografía. Entonces quiero recuperar parte de la tesis, cambiar muchísimas cosas de esa tesis, que bueno, pues es un material que ya queda un poco lejos y que es una tesis y hay que convertirlo en algo más útil, menos académico. Y eso lo quiero sacar próximamente, ese libro. Y luego, con proyectos escénicos, estoy trabajando el auto sacramental de la vida sueño, un proyecto educativo con la Universidad Complutense, a 3 años vista. Entonces vamos a hacer el auto sacramental con una investigación barroca de cómo se pudo representar en su época original ese auto. El segundo año haríamos una reconstrucción de tal y como Lorca pudo montarlo con la barraca. Y un tercer año hacer una versión contemporánea, posmoderna, muy moderna de ese auto sacramental. Y hacer un análisis de la recepción del público, para ver de alguna forma esas 3 etapas tan importantes del teatro, ¿no? El barroco, digamos, los años de la República, del teatro de la República en España y en la actualidad. Qué guay. O sea que bueno, esos son un poco mis 2 proyectos inmediatos, uno más de investigación y el otro pues más práctico. Bueno, Jara, muchísimas gracias y mucho éxito. Gracias a vosotros, ha sido un placer. Oye, no os vayáis, que me acabo de acordar de una anécdota. Mira, un día hice una obra que yo hacía la dirección y la escenografía que se llamaba Habitación de 3 muros. Y antes del segundo día de función, un periodista me hizo una entrevista. El caso es que la acción comenzó de la obra y se estropeó el telón de boca. Y el telón de boca empezó a cerrarse y abrirse, a cerrarse y abrirse. Y así varias veces, el pobre guitarrista en directo tocando que no sabía qué hacer, si parar, no tocar, yo histérica. ¿Qué hago? Llegó un momento que llegó el maquinista, ¡zas!, le dio una hostia a aquella máquina y el telón se quedó abierto. Hicimos la obra, todo muy bien. Y al final llega otra vez ese periodista y me dice: ¿sabes, Jara? Qué interesante la metáfora de la habitación de 3 muros, el título de la obra. Claro, el telón que se abre y se cierra, la cuarta pared. Claro, ¿qué haces tú ante eso? ¿Le confiesas o no al periodista que ha sido un error? ¿O lo aprovechas en tu beneficio? Os voy a dejar con la duda.